Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo y hoy vamos a ver algo diferente. Vamos a ver cómo funciona el sistema de semáforos para bicicletas en esta ciudad. Vamos con el video. Nos encontramos en la ciudad de Estocolmo y el día de hoy vamos a ver cómo funcionan los semáforos para bicicletas en esta ciudad. Para eso vamos a trasladarnos al centro de la ciudad, donde se puede ver una calle señalizada, donde se ve un semáforo. En la parte de arriba podemos ver que se encuentra el símbolo de la bicicleta. El semáforo actualmente se encuentra en rojo, pero vamos a analizar bien cómo funciona este sistema. Si nosotros observamos, el carril para bicicletas es bastante grande. Vemos que el semáforo también tiene un pequeño botón para que la persona que ande en bicicleta pueda tocarlo y así poderle indicar a la computadora del semáforo que la persona está esperando su turno. Cuando el semáforo está en rojo, los ciclistas esperan que el semáforo se ponga en verde para poder cruzar. Vemos que el semáforo ha puesto su luz en verde y los ciclistas comienzan a cruzar la calle hasta en este momento. Y podemos observar también que estos carriles para bicicletas son bastante grandes. De hecho, tiene casi el mismo tamaño que un carril normal para vehículos en doble vía. Y se hace de esta manera para evitar accidentes. Pero veamos cómo las personas respetan tanto la señalización como las luces de los semáforos. Como vemos en este momento, el semáforo se encuentra en rojo y algunas personas están esperando su turno. Vemos que en este caso hay 3 carriles para bicicleta, donde un carril es precisamente para el semáforo y los otros 2 carriles son doble vía. Podemos observar que a pesar de que el semáforo está en rojo, una persona lo está cruzando en bicicleta. A pesar de que no es muy común que esto suceda en Suecia, siempre hay alguna que otra persona que lo hace. Pero ¿qué sucede con estos semáforos? Antes de que el semáforo se ponga en la luz verde, ocurre algo muy interesante acá en Suecia. El semáforo emite un sonido para que la persona sepa que ya puede cruzar, debido a que la persona puede distraerse en un momento y ese sonido le indica a la persona que ya puede cruzar. Vemos también el cruce peatonal, también es bastante amplio y las personas pueden cruzar tranquila y libremente por la zona. Ahora nos encontramos en una calle la cual se encuentra en reparación, pero podemos ver el estado de este semáforo. Las luces del semáforo se encuentran en muy buen estado. Se puede ver dónde está el botón para indicar a la computadora que se está esperando turno. Acá podemos ver un bus de transporte urbano típico de Estocolmo y podemos ver que una señora se acerca al semáforo a presionar el botón para que el semáforo cambie. Se puede ver muy bien cómo es el semáforo y también podemos observar cómo las personas transitan libremente por este lugar. Por este otro sector podemos ver una pequeña ciclovía a la par de una carretera, siempre en el centro de la ciudad, pero en este sector sucede algo muy interesante. Se pueden ver los carriles para bicicletas, se pueden ver los semáforos, pero si ustedes analizan bien, esta calle no tiene ningún cruce con otra calle. Este semáforo que está colocado acá es exclusivamente para el cruce peatonal y el cruce de bicicletas. Esto es para evitar accidentes y que las personas puedan cruzar con tranquilidad en esta zona. Si nosotros vemos por esta otra calle, podemos observar que el semáforo se encuentra en rojo. Vemos una persona que viene en este caso en bicicleta, pero el semáforo está en rojo. A pesar de que no vienen vehículos cruzando por esta calle, la persona hace su alto respectivo, ya que el semáforo está en rojo y ella cruzará hasta que el semáforo se ponga en verde.
Si este video les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita para más notificaciones y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.